Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en una nueva versión de esta Bitácora Malí. Bien, la historia que les quería contar el día de hoy tiene que ver con un viaje a Roma, la última vez que estuve en Roma, en el 2019, en el contexto de la organización de la Cumbre Antipederastia, que fue una iniciativa del Papa Francisco, cuya comisión organizadora la presidió Monseñor Charles Scicluna, el arzobispo de Malta. Bueno, en ese viaje conocí no pocas personas eh, importantes y con algunas mantuve relación amical, ¿no? Uno de ellos fue Juno Arocho, corresponsal de la agencia Catholic News Service en Roma, y Juno mantuvo el contacto conmigo por WhatsApp, por correos electrónicos, tiempo después de esa visita. Y un día me escribió al WhatsApp y me puso: Pedro, por si acaso, en algún momento voy a estar en un viaje con el Papa. Si quieres que le entregue una carta tuya, se la puedo dar en sus manos. Esto ocurrió un 25 de febrero del 2019. Juno, por cierto, estaba pendiente de mi proceso judicial en Piura por la querella de difamación que me había entablado el arzobispo Sodalite, José Antonio Ure. El 5 de abril me puso otro mensaje. El 31 de mayo viajo a Rumanía con el Papa. Si quieres entregarle una carta, avísame. Luego reapareció Juno, terco, ¿no? Reapareció el 16 de mayo. Pedro, solo quería recordarte que el 31 vuelo a Rumanía con el Papa. No te olvides de mi oferta de llevarle una carta tuya. Entonces le respondí: gracias, Juno. Ahorita me pongo en ello. Ya. La verdad, para serles honesto, yo no tenía ninguna expectativa con que las misivas al Papa, ¿no? Ya cartas al Papa, cartas a autoridades eclesiásticas fue una práctica que muchos exodálites emprendimos sin grandes resultados, la verdad, durante varios años. Ya me daba hasta flojera, te soy sincero, sentarme frente a la computadora y teclear, ¿no? En este caso, cuando ya uno había insistido hasta el cansancio frente a la computadora, me dije: ¿y ahora qué le digo? ¿Ahora qué le pongo? Bueno, la cuestión es que tomé mi celular, porque cuando se dio la cumbre antipederastia hubo una reunión previa donde Monseñor Scicluna y su comisión organizadora nos invitó a 12 personas, 11 de ellas víctimas sexuales de diferentes partes del mundo, y a mí como periodista por haber destapado junto con Paolo Ugaz las cochinadas del caso Sodalicio, y porque además había sido enjuiciado por uno de sus más connotados sodalites, ¿no? Que era José Antonio Uren Ansel. Pero bueno, entonces, ya, yo había escrito un texto para esa oportunidad que lo corregí, y antes de entregárselo a Monseñor Cicluna en sus manos, le tomé fotos. Entonces, de ahí escribí un texto parecido al que aparecía en, en la carta en la exposición que hice frente a Scicluna, los otros cardenales y las 11 víctimas de abusos de Canadá, de Estados Unidos, de Jamaica. Estaba Juan Carlos Cruz de Chile, Francesco Zanardi de Italia, Phil Saviano estaba vivo,
famoso porque él es uno de los que inspira a uno de los personajes principales de la película Spotlight, en fin, entre otros, ¿no? Entonces, nada, y comencé la carta, estimado padre Jorge, por Bergoglio, ¿no? Mi nombre es Pedro Salinas, soy periodista del Perú y más o menos repetí lo que le había puesto a Scicluna. No, reitero, no solamente Scicluna, sino lo que expuse en esa reunión previa a la cumbre antipederastia en la que tuve el privilegio de ser invitado y de estar ahí. Bueno, y nada, le conté al Papa, bueno, en la carta, ¿no? Le conté de mi paso por el sodalicio, el rollo con mi padre, ¿no? Que está detallado en mi testimonio de mitad monje, mitad soldados, la historia de la investigación con Pau, la demanda que habíamos iniciado en la fiscalía con 4 exodálites más, la investigación de Alberto de Belaúnde en el Congreso, le conté de las querellas de Guren contra Pau y contra mí, y en medio de estas disquisiciones que trataba de resumir, pues, como comprenderán, en párrafos enanos, le pregunté a mitad del texto por qué sigue existiendo una organización que protege a los encubridores de abusos y con el aval de la Iglesia. Una pregunta que en ese momento me parecía legítima y el día de hoy me sigue pareciendo actual, que sigue vigente. Y le agradecí, eso sí, por su intercesión en nuestros procesos a través del entonces nuncio Nicola Girasoli, así como su intercesión en el caso de Monseñor Camilo, que les cuento, es una subtrama que se cuenta aquí y que es bien importante. Solamente les digo eso. Y también le pedí que considerase seriamente la posibilidad de enviar un task force al Perú, una fuerza de choque, ¿no? Tal como hizo en Chile con Monseñor Scicluna y el oficial e inquisidor catalán Jordi Bertomeu. Y bueno, y al final me despedí y fueron 5 páginas, ¿ah? 5 largas páginas, y que asumí que el pontífice argentino no iba a leer jamás. 5 páginas, bueno. Y le terminaba, pues, saludos desde Lima, y la carta se la envié al correo de Juno Arocho, ¿no? Era una carta, ya les dije, larguita. Bueno, el día 30, Juno me envía una foto desde el interior del avión, ¿no? Antes de irse a Rumanía. Había metido mi carta en un sobre blanco, un sobre grande, y escribió ahí con plumón Papa Francisco. Y me puso en el WhatsApp: tu carta lista para ser entregada al Papa. Bueno, muy simpático Juno. Al día siguiente, Juno me envió otra foto que le tomó a él un colega suyo, ¿no? En esta, el Papa se había acercado para escuchar a Juno y Juno me pone en el WhatsApp, a manera de leyenda de la foto: le di tu carta al Papa. Y me detalló al momento cómo había sido la situación, ¿no? Me dijo, le dije: Santo Padre, le entrego una carta de parte de Pedro Salinas, de Perú. No sé si usted sabe quién es, pero él, y el Papa lo interrumpió y le dijo, sí sé quién es. Y yo dije, ¿eh? Y me contaba uno, y se la dio a su secretario. Y la indicación al secretario fue:
pon esta carta en mi escritorio. Bueno, según Juno, eso era una buena señal. Porque en esos viajes los periodistas pues le entregan efectivamente esquelas de terceros o regalos o documentos y sabe Dios qué más, ¿no? Pero, según Juno, no era usual que le encargara algo tan específico al secretario. Y Juno me comenta, creo que la carta la tomó en serio, Pedro, y te ubicaba. Yo respondí, gracias, Juno, ¿no? Agradecido. Pero la verdad que en ese momento asumí que lo que me contó fue solamente una amable formalidad por parte del Papa Francisco y claro, un exceso desmedido de entusiasmo por parte de Juno. La cuestión es que yo me olvido del asunto y el 3 de junio, Juno, que vive en Roma, me llama por teléfono, hora peruana, a las 5:45 de la mañana, que yo estaba pues, todavía dormido, ¿no? Y, y, y lo primero que escucho es, Pedro, no sabes. Y yo estaba pues así, ¿ah? Medio jato, recién levantándome por la llamada de Juno, y veo pues, Juno Arocho, Juno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y uno me dice, me acaba de llamar el Papa. Y yo, wow, ¿y qué te dijo? Me responde que leyó tu carta y me dijo que te comentara que te iba a escribir un Gmail o un email. Yo le dije, aguanta, que recién me estoy despertando por tu culpa. Repítemelo, por favor. Y ahí uno me explica ya con detalles, un poquito atolondrado. Mira, la cosa fue más o menos así. Sonó mi móvil, contesté y una voz que me sonaba familiar me dijo, señor Arocho Esteves. Y yo le dije, sí. Y ahí es cuando casi me caigo del asiento cuando escucho, soy el Papa Francisco. Y dije, puta, qué loco, ¿no? Y uno me cuenta, lo saludé, obviamente, ¿qué tal, Santo Padre? Qué sorpresa. Y el Papa me dice, fue a lo esencial. Lo llamaba para decirle que leí la carta de Salinas. Coméntele, por favor, que le voy a escribir un email. Tengo su correo porque me lo puso en su carta. Yo le respondí, y uno, me has dejado cojudo, es lo único que te puedo decir. Y uno insistió, pero no, pero además eso no fue todo. Le agradecí de tu parte y le conté lo que sabía del Sodalicium que tú me habías contado y la desconfianza que había en el Perú porque solo se habría sancionado al fundador como si fuese el único responsable de los abusos. ¿Y sabes lo que me dijo? Ya le dije, pues cuéntamelo todo. Me dijo algo así como, lo entiendo perfectamente, como si la cría no fuese diferente a la madre. ¿Mm? Pero estamos viendo cómo hacemos y en estos momentos tenemos al cardenal Tobin trabajando en eso. Eso en ese momento, ¿no? Tiempo después, el cardenal Tobin, como todos los interventores en el caso Sodalicio, terminó archivando el caso Sodalicio. O sea, no pasó nada. Pero bueno, volviendo a ese momento. Le agradecí a Juno, oye, te pasaste, honestamente no pensé que algo así fuese a suceder. Y Juno, de nada, gracias a ti, hermano. Esa palabrita, hermano, era típica de él, ¿no? Te mando un abrazo grande. Bueno, la cuestión es que yo salté de la cama, corrí hacia la computadora, a ver, había bueno, correos, digamos, típicos, spam y un nombre que no identifiqué, que no reconocí. Fabián Pedacchio, y de un correo personal. Entro al correo de Fabián Pedacchio y leo en
impecable castellano: señor Pedro Salinas, le transmito un mensaje del Santo Padre. Y líneas abajo decía: hermano, recibí su carta. Gracias por su sinceridad. Sabía algo de su historia a través de un amigo común. El amigo común, ya a esas alturas, para mí estaba claro, era Juan Carlos Cruz. No teníamos otro amigo común entre el papi y yo, ¿no? Lo que usted me cuenta me duele, como también me duele la historia de tantos jóvenes que fueron dominados y abusados. Estoy siguiendo de cerca el desarrollo de la intervención, sea desde el punto de vista religioso como económico. Por el momento, no permití que la sede del gobierno de la organización saliese del Perú, como lo habían propuesto, decía el Papa, hasta que hayan hablado con todas, y el todas lo ponía así en mayúsculas, con todas, hasta que hayan hablado con todas las personas abusadas y de algún modo hacer gestos de reparación. Quedo a su disposición, por favor le pido que rece por mí, y si no puede, me desee lo mejor para resolver este asunto. Rezo por usted, que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco. La verdad que me reí un poquito con la parte esa en la que que me dice, y si no puede, ¿no? Porque claro, yo en mi carta te había puesto que yo por si acaso, pues, era agnóstico, ¿no? Y era agnóstico gracias al sodalicio. Pero bueno, lo que más importante que eso, que es una cosa anecdótica, sí me llamó poderosamente la atención ese dato que me escribía el Papa, en el que los jerarcas sodálites habrían planteado cambiar la sede fuera de Lima para irse del país. Y esto traté de contrastarlo en ese momento con dos personas que todavía estaban vinculadas en ese segundo a la institución, ¿no? Em, y ambas no habían escuchado nada de esta historia. Entonces, como les comentaba hace un rato, en el viaje ese a Roma hice conexiones con em, gente del Vaticano, que trabajan en dicasterios, o en los ministerios estos que tiene la iglesia, y uno de ellos, con el que consulté, me dijo: Roma es lo que sospecho, pero el Santo Padre les ha dicho que no. O sea, sí sabía esta persona, ¿no? Y, y bueno, luego de eso, inmediatamente escribí una respuesta al Papa Francisco, agradeciéndole por sus líneas, por supuesto, y lo felicité por bloquear la estrategia sodalite de fugar hacia adelante, ¿no? Porque eso fue lo que me estaba describiendo el Papa, una fuga hacia adelante que era una manera de huir del escándalo. Lo felicité por eso, también lo felicité por el nombramiento del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien, como nadie, tuvo no pocos gestos de cercanía con los sobrevivientes del sodalicio. Bueno, el 3 de julio le volví a escribir a través del correo de Fabián Pedacchio, quien era, luego me enteré, el secretario personal del Papa, un argentino. Yo pensé que era un italiano, pero era un argentino, y le puse: estimado padre Jorge, disculpe que lo importune de nuevo, pero quería que lea la carta de Max. En la carta original pongo el nombre verdadero de la víctima. En el libro, porque esto está en el libro, usó un nombre falso, ¿no? Quien fue víctima sexual de Víctor. También en la carta original le pongo el nombre verdadero del abusador. En el libro sale como Víctor. Y le digo al Papa: creo que es importante que conozca su testimonio
y el rol encubridor que jugó en su caso el actual arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi. Cuando José Antonio Eguren Anselmi me querella por un símil que le calzaba como un guante, en ningún caso yo sugería que Eguren era un encubridor sexual, de abusos sexuales, perdón. Yo lo que sí enfatizaba es que Eguren había participado en la construcción de la cultura de abuso de poder del sodalicio, porque no la hizo solo Figari, pues la hizo Figari y su generación fundacional a la que pertenecía José Antonio Eguren. Entonces, que diga que desconocía de los abusos es una mentiraza del tamaño de la catedral, ¿no? Pero por mi cabeza, no, créanme que no pasó la idea de que él era un encubridor de abusos sexuales. Pero como con la querella, muchos exodálites estuvieron atentos a mi caso y al de Pau, comenzaron a llegarnos correos y cartas de situaciones realmente tremendas y terribles en las que Eguren estaba al tanto. Una de ellas, esta de acá, que se la mandé al Papa. El testimonio que le envié al Papa tenía 2 páginas y se enfocaba en la forma en que el Sodalicium abordó su caso cuando fue abusado por esta autoridad sodalite, a la que llamé como Víctor, y a la que señalaba con pelos y señales, ¿no? En la carta decía, por ejemplo, le envío esta misiva porque el ahora arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, miente públicamente al decir que no sabía sobre los abusos sexuales en el sodalicio y al afirmar que no perteneció a la cúpula de la institución. Sobre lo primero, reitero que yo personalmente, le dice, le conté de los abusos a Eguren. Sobre lo segundo, él fue asambleísta y la asamblea es el órgano máximo de la institución según sus propios estatutos. Pertenece a la generación fundacional y siempre fue uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Figari. Le dice luego, si escribo esta carta es porque no puedo soportar la mentira pública de una autoridad de la iglesia, en alusión a Eguren. Es una grave revictimización ver la impunidad con la que miente, en este caso, Monseñor José Antonio Eguren. Y no es el único, subrayaba inmediatamente. El padre Jaime Bertel Gómez ha mentido en repetidas ocasiones sobre estos mismos asuntos. Y luego añadía en el año, y pone la fecha del año, Germán Doig, el que iba a ser santo y terminó siendo otro abusador sexual, me asignó al padre José Antonio Eguren Anselmi como director espiritual. Yo le conté del abuso que sufrí. En el año 2018, Monseñor Eguren aseguró que se enteró de los abusos solo por la prensa y querelló al periodista Pedro Salinas por difamación. Mintió públicamente. Él sabía perfectamente de mi caso. ¿Qué creen? El Papa leyó a mí la carta. Entonces, el 6 de julio recibí otra comunicación del Papa a través del correo de Pedaquio, y ahí el Papa me decía lo siguiente, muchas gracias por su correo, los adjuntos me van a ayudar mucho, la semana próxima tendré una reunión sobre este tema y los voy a presentar. Y ahí con su despedida típica, ¿no? Que Jesús lo bendiga, la Virgen Santa lo cuide, fraternalmente, Francisco. El 22 de julio le envié otra carta y en esta oportunidad le adosé, le adjunté el testimonio del exodálite Martín Schoig, autor del blog Las Líneas Torcidas. Y le puse,
Estimado Papa Francisco, nuevamente le robo 5 minutos de su atención para que lea esta otra carta de un exmiembro del Sodalicium por haber señalado al sacerdote Jaime Bertel. Martín Schoich fue excluido del sistema de reparaciones. ¿Puede creerlo? En fin, ahí se la adjunto para que la lea cuando tenga un tiempo. Mis buenas vibras y mis esperanzas de cambio siguen con usted, ¿no? El anticlerical. Bueno, ahí adjunté otras cartas más, además de la de Martín. Pero bueno, el 2 de agosto le envié otra más junto al testimonio de una víctima más, en este caso de Luis Fernando Figay. Apreciado Papa Francisco, le ponía yo, le alcanzo el testimonio de otra víctima del sodalicio y de paso le ruego que haga algo, pues oye, el hostigamiento judicial contra mi colega y amiga Paolo Gas no se ha detenido. Es más, se viene incrementando con campañas nauseabundas de descrédito y difamación. Al día siguiente, o sea, al toque, me respondió el Papa. Querido hermano, gracias por el correo y por los anexos. Me hago cargo de estas cosas. Respecto del hostigamiento, le prometo prestar atención al asunto a través de la anunciatura y ver qué se puede hacer. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide fraternalmente, Francisco. Inmediatamente le respondí una línea. Muchísimas gracias, Papa Francisco. Mis buenas vibras están con usted, mi confianza también. Abrazos. Obviamente, a estas alturas adivinarán, no fui el único contactado por el Papa Francisco. Pao también tuvo el privilegio de establecer este vínculo con el pontífice argentino. Además, lo mío eran correos electrónicos. Con Pao eran cartas manuscritas y hasta con sello papal. Y que le llegaban a través además de inopinados heraldos, ¿no? Pero en fin, una de ellas era del 26 de julio del 2019, donde el Papa le decía a Pao, apreciada señora, gracias por la carta que me envió, gracias también por los aportes que usted me ofrece en el anexo, para mí son de mucha utilidad, usted conoce mi postura frente a todas estas cosas y por eso agradezco la ayuda que recibo en sus informaciones. Le prometo rezar por usted, por su esposo y por sus hijos. Por favor, hágalo por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide fraternalmente, Francisco. Le llegó otra carta después a Pao, pero esta le llegó 1 año y 3 meses después. Vaticano, 27 de octubre del 2020. Señora Paolo Gas, le agradezco su carta del pasado 16. Ya conocía algunos episodios de los que me cuenta, pero su carta ha añadido otros. De mi parte, ya sabe cuál es mi posición. No tolerar corrupción del tipo que sea. Pecadores sí, porque todos lo somos. Corruptos no. Y lo pone así con signos de exclamación. Rezo por usted para que el Señor la proteja y la acompañe. Si lo ve, saludos a Pedro Salinas. Fraternalmente, Francisco. Me cae increíble este Papa argentino. Pero bueno, en enero del 2022, nuestro amigo Juan Carlos Cruz Cheliú nos avisó a Pao y a mí que le tocaba visita al Papa y nos animó a escribir. Yo le escribí 3 largas páginas el 18 de enero y en ellas le relataba el asedio inacabable que ya en ese momento lo tenía hasta la coronilla, ¿no? Y cómo habían logrado implicar con forceps y mentiras a Pao en una denuncia fiscal sobre lavado de activos, ¿no? Y cómo me allanaron la casa a mí el 8 de enero del 2022, dándome trato de criminal de alta peligrosidad. Le adjunté además la nota de IDL Reportero sobre el allanamiento firmada por Gustavo Gorriti y le adjunté también un enlace de Rosa María Palacios, que había comentado también sobre el allanamiento, que dicho sea paso, esto
se me ha pasado comentárselo a mi amiga Rose, pero han visto algunos de sus programas en el Vaticano y les encanta porque, claro, en mi caso, pues yo soy un periodista agnóstico que no se ha reconvertido con toda esta historia, porque no ha pasado eso, y tampoco creo que vaya a pasar, les soy honestos, pero Rosa María les cae muy bien porque es una periodista católica, digamos, y que se compra pues pleitos justos, ¿no? Pero bueno, eh, añadí yo al final que mi interpretación de esta cosa, digamos que este asedio, esta maquinaria de demolición contra nuestras trayectorias, nuestras reputaciones y nuestros trabajos, se debía a que en ese momento ambos estábamos escribiendo, cada uno por su lado, en esta oportunidad, más libros sobre el sodalicio. Pau sobre la cosa económica, siguiendo el dinero, y yo un libro más ambicioso que pretendía ser, y creo que lo es más o menos, la Biblia del caso sodalicio con nuevos señalamientos, carpetas fiscales, nuevos testimonios, etc., etc., ¿no? Donde queda claro que esta organización no tiene carisma, que su línea sectaria siguen convocando y reclutando chiquillos de colegios. Claramente son una mafia y no se han detenido, no han cambiado nada, la persecución contra nosotros lo prueba, ¿no? Que no lo quieran ver muchos, problema de ellos, ¿no? Pero no me digan que durante 5 años una campaña multimillonaria, o millonaria si quieren, ¿no? Con publicaciones de libros, de encargos de informes, campañas donde los mismos medios, las mismas personas participan con una cosa, como si fuese una cosa fiebrada y la vida se le fuese en ellos, no está siendo financiada. ¿Ah? Quizás no por la institución, pero por gente que maneja la plata en el Sodalicium sin ninguna duda, sin ninguna duda. Acá no hay lonche gratis. Esta campaña de asedio gratuita no es. No me vengan con cosas. ¿Qué más le ponía? Lo de los libros. Y le adelanté también la denuncia que se venía en julio contra las siervas del Plan de Dios, a través de este libro que escribió la periodista chilena Camila Bustamante y que ya llegó al Perú y se encuentra por lo menos en la librería El Virrey con seguridad. También lo pueden encontrar en Buscalibre. Y hay un párrafo en el que le pongo textualmente: no pensaba hacer lo que estoy haciendo, escribirle, pero Juanca es terco y como buen amigo sabe perfectamente lo que estamos pasando Pau y yo y cree que usted podría hacer algo para detener esto. Y miren lo que le pongo. Honestamente, no sé si usted mismo pueda detener. Si me pregunta, esa organización debería ser disuelta porque no tiene carisma. Todas las autorizaciones logradas ante el Vaticano, o sea, me estoy refiriendo a la aprobación pontificia y esta cosa de la conversión a sociedad de vida apostólica, que depende del Vaticano y por ende se convierte en una organización oficial de la Iglesia Católica. Bueno, digo, todas las autorizaciones logradas ante el Vaticano se obtuvieron cuando ya sus principales líderes abusaban de menores, porque no solamente fue Figari, líder el número 1, también el número 2, Germán Doig, y el número 3, Virgilio Levay, y el número 4, Jaime Bertel, ha encubierto varios casos de abusos sexuales.
¿Esa es una organización religiosa o es una organización sectaria y mafiosa de fachada religiosa? Creo que es lo segundo, ¿no? Y le digo, pero en fin, es una opinión, ¿no? Es una opinión y no el motivo principal de esta carta que, le confieso, me ha ayudado un poquito a desahogarme en caso haya llegado amablemente hasta acá. Gracias como siempre y un afectuoso saludo desde el Perú. Pau hizo lo propio, escribió su carta y el 27 de enero Juan Carlos nos envió, el 27 de enero del año pasado, Juan Carlos nos envió un mensaje de audio donde decía: Pedro, Pau, de parte del Papa que ha revisado sus escritos, me dijo, por favor diles que he leído sus cartas y que desde acá voy a hacer todo lo posible y todo lo que pueda para ayudarlos. Eso, y que los quiero mucho. Me lo dijo textual, dice Juan Carlos Cruz. Así es que les transmito el mensaje papal. Abrazo grande, amigos. Y el audio lo adjuntaba con la foto, ¿no?, del primado de los católicos, que estaba impecablemente vestido de blanco, al costado de Juanca, que está impecablemente vestido de negro, en contraste con el Papa argentino, ¿no? Y ambos alrededor de una pequeña mesa en la que estaban revisando nuestras cartas. La verdad que cayó en un muy buen momento para nosotros, un momento que necesitábamos un poquito de aire, ¿no? Porque a veces estas situaciones realmente son exasperantes y extenuantes, y uno se siente que está peleando con un gorila todo el rato y no hay un break, no hay una pausa, ¿no? No, de verdad, pero bueno, ya son 5 años. 5 años. Y no para esta vaina. ¿Qué pasó luego? Algo que a mí me conmovió hondamente, y es que el jueves 10 de noviembre del 2022, mi amiga y colega Pau Lugas se reunió en audiencia privada con el Papa Francisco en su biblioteca, y que fue en ese momento como una coronación simbólica de una larguísima odisea, ¿no? Fue como un momento épico, eh, porque para mí, y no sé si para ustedes, yo espero que sí, a estas alturas está meridianamente claro, me parece, que Paolo Gas ha terminado hace rato convirtiéndose en una víctima más de esta organización mafiosa y sectaria, ¿no?, y con la cual se siguen ensañando, pero de una manera feroz, brutal y despiadada. Eh, Juan Carlos Cruz en Twitter fue el primerito en dar la noticia, divulgando las fotos del encuentro de Pau con el Papa, y escribió: ellos, los sodálites, no querían que la recibieran, pero ahí está. ¿Qué había pasado? Que le llegaron algunos emisarios al Papa hablando pestes de Paolo Lugas, pestes. Estos son brutos, ¿no? Y así como nos pretenden agarrar con querellas que terminan destapando nuevos casos que, en el caso de Uren, lo pintan como un encubridor de abusos sexuales, al Papa le dio curiosidad conocer a Pau. Tanto hablan mal de ella, no, la quiero conocer. Y entonces, a través del nuncio, Nicolás Irasoli apoyó también el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, entre otras personas del Vaticano, y se logró este encuentro que se iba a dar en pandemia, pero con la pandemia se interrumpió y se produjo, ¿no? Es más, o sea, esto que dice
Juanca, bueno, nos lo contó él, pero luego de haberlo puesto en Twitter. Pero el propio Jorge Mario Bergoglio se lo dijo a Pau, le confirmó esta información. Y la reunión fue, como ya ha contado Pau, distendida, por momentos entretenida, porque el Papa tiene sentido del humor, es muy agudo, fue empático, bastante empático con Pau, la periodista que denunció y expuso las porquerías del Sodalitium Christiane Vitae. Y le dijo, es tiempo de la verdad, tiempo de escuchar el mensaje y no castigar al mensajero. Y si es mensajera, lo pasa peor. Seguimos esperando que pasen cosas, ¿no? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero claro, ha pasado un tiempo bastante prudencial, los tiempos de la iglesia no son los tiempos de gente como este servidor que ya quisiera que se definan las cosas, pero no descarto todavía un cierre esperanzador y justo en esta historia que en total tiene 12 años, pero que los últimos 5, por Dios, ha sido una cacería implacable contra Paolo Gas, Daniel Llovera y este pequeño servidor. Hasta la próxima semana y hasta la próxima Bitácora Maleña. ¡Chao!